Un museo que nos va a mostrar cómo fue cada parte de Tucumán en el pasado. Quédate y lo vas a averiguar. Nos encontramos en San Miguel de Tucumán y vamos a ver la casa museo de la ciudad. Vamos a ver la arquitectura de este museo y lo que esconde. Soy Faustino Saúl Filomeno y hoy te voy a mostrar un museo más cada día. Hoy estamos en el quinto museo, estamos en el Museo Casa de la Ciudad y lo vamos a desglosar sala por sala y te voy a decir lo que contiene. Vamos para allá. Me gustaría destacar que esta construcción conocida por todos como Casa Azúcar estuvo a punto de desaparecer bajo problemas del progreso inmobiliario. Pero en julio de 2018, gracias al reclamo social y a la decisión del municipio de expropiarla, se convirtió en un espacio que nos pertenece a todos. Veamos su fachada. Ok, estamos en la primera sala. Esta sala nos va a contar y va a hablar sobre algo particular, Ibatín, pero también va a hacer alusión a la jarra de Ibatín. Jarra que la hemos estado hablando y hemos visto en otro museo. Te lo dejo acá por si gustas ir a verlo. Y vas a darte cuenta de qué pasó con esa jarra, porque fue robada y etcétera. Y esta sala nos va a contar sobre qué pasó con la ciudad de Ibatín, que está actualmente en la zona o en el departamento de Monteros. Va a hacer alusión que los antiguos pobladores de Ibatín tuvieron que trasladarse. ¿Por qué motivos tuvieron que trasladarse? Dado a que las condiciones no eran favorables, inundaciones frecuentes, un ambiente poco saludable y también, vamos a decir, conflictos y demás, hicieron que se tengan que trasladar. También porque facilitaba un poco el comercio, irse a un lugar más accesible. Cabe destacar que esta era de las típicas ciudades con un diseño español, mezclando lo urbano y lo rural, donde sus habitantes cosechaban, trabajaban y vivían de la agricultura, la ganadería y también la fabricación de textiles. Ok, la siguiente sala nos va a hablar de lo que vendría a ser el ecosistema de en ese momento Tucumán y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo. Con esto nos muestra tanto la vegetación como los animales típicos que habitaban las zonas, porque hay que tener en cuenta que era una zona de yunga donde había cierto tipo de proliferación de animales y de ecosistemas, tanto en la vegetación, en los árboles y en los animales en general. Bueno, algo que decir de esta sala, que algo de admirar es que tenga un sillón o un pequeño sillón donde uno pueda descansar. Creo que es clave para el público que visita el museo esto de tener un momento de relax, un momento donde uno se puede sentar, puede apreciar el entorno. Bueno de esta sala también es que tiene sonido envolvente y también tiene proyecciones, así que vengan, visiten. Creo que este museo me va gustando mucho hasta ahora y la siguiente sala me va a gustar aún más. Hacemos una pausa en el video para hacerte recordar los 3 puntos clave que tenemos en el canal. 1. Acordate, visita el patrimonio.
2, cuidar el patrimonio y seguirme en las redes sociales. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campanita? Ok, cuando dije que esta sala me iba a gustar un poco más, era por esto. Una de las cosas que me encantan en los museos es la tecnología y puntualmente las proyecciones. Mi tesis trató sobre los museos inmersivos y cómo la tecnología podría afectar al museo o favorecerla. Creo que una de las cosas que le da vida al museo es eso, que el museo sea interactivo, permitiendo al visitante poder meterse un poco más en la historia, ¿no? Sobre todos los cambios que fueron pasando en Tucumán y la evolución del mismo con las construcciones y demás. Por eso tenemos una línea de tiempo la cual nos va a ayudar a mentalizarnos de cómo fue cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Y que creo que, y favorecer también que la línea del tiempo también la tenemos acá. Entonces mientras va avanzando podemos ir viendo cómo estos sucesos van cambiando. Ok, ¿qué es mejor dentro de lo que seguimos hablando sobre el desarrollo urbano? Lo mejor es tener lo visible, ¿no? Y decimos, ok, ya nos venís mostrando sobre el desarrollo, las cosas que fueron cambiando a lo largo de la ciudad de Tucumán, pero puntualmente no hemos hablado o no hemos visto concretamente fotos. Y creo que esta sala es lo mejor en el sentido de fotos, ya que hay personas que necesitan ver y decir, wow, esto realmente era así, o dónde era el lugar donde más transito hace unos 50 años. Y creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras, y decirlo así, creo que las imágenes son increíbles. Darse cuenta de lo que es la Casa de Tucumán o la Casa de la Independencia en ese tiempo y cómo fue cambiando, las restauraciones que tuvo y demás. Por ejemplo, lo que era el Mercado del Norte, lo que era la actual Plaza Independencia, y cómo diferentes lugares pueden llegar a cambiar a lo largo del tiempo y cambiar de una manera significativa. Creo que esta apuesta museográfica es increíble. Me gusta por el tema de que hacer contraste entre las fotos que son blanco y negro y hacer un contraste del blanco iluminado donde se pueden ver más los detalles, creo que es impactante. Es importante a la hora de plantearnos que nos va a contar esta sala. Es importante ver también el trasfondo, ¿no? Esto es el cambio de la importancia cultural. Si bien hace unos años no se le daba tanta importancia a lo que es el patrimonio y también a lo que son los museos de tanto nacionales como provinciales, creo que este cambio de paradigma al cuidar más el patrimonio es fantástico. Y más, para mí, soy museólogo y creo que esto... Entonces vamos a tener una recreación de modelos 3D para dar una idea de dónde estamos parados y cómo es toda la institución y todo el museo en general. Con mapas e imágenes, creo que este museo es muy visual y nos ayuda a tener una noción de lo que fue. Muchas gracias por acompañarme, por visitar conmigo este museo. La verdad, agradecer a las autoridades por haberme dado la oportunidad de visitar este museo y también de darme pequeños detalles que pude agregar al video, así que en ese sentido, impecable. Quiero agradecerle a ustedes por venir siguiendo los videos, por darme tanto apoyo. Se vienen muchísimos museos más. Y aprovecho para decirte que el día jueves habrá
un evento, así que lo estaré dejando en la descripción, tanto fecha u horario, para que puedas asistir. ¿Qué estás esperando? Si sos de Tucumán y acabas de ver este video, llegate.